Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía para Mulas. Hoy día vamos a dedicar casi el programa entero a seguir hablando del tema de la minería informal. En la revista Poder publicamos hace unos números un artículo sobre Goya, que fue publicado por Ricardo León, que está acá con nosotros. Y bueno, en las siguientes semanas ha salido publicada mucha información en torno a la familia y el problema de la minería informal. Y uno de los periodistas que ha investigado el tema muy a fondo también es Óscar Castilla, del diario El Comercio, que está también aquí con nosotros, para que ambos nos cuenten qué cosas es lo que han encontrado. Y luego de ello va a estar Miguel Santillana, que es alguien que viene estudiando, un analista que viene estudiando la problemática de la minería informal hace ya bastante tiempo, y que darnos un poco la perspectiva del marco legal, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Ricardo y Óscar, muchas gracias por estar acá. Gracias, David. Bien, cuéntenos un poco, cuéntenle a la gente quién es esta, primero, ¿qué es Huetepue? Huepetue. ¿Dónde queda, dónde está ubicado y quién es esta familia, casas, etcétera? Digamos, la noticia general de todo lo que ha pasado en los últimos días, con lo que salió, con lo que sacó Poder, lo que publicó Óscar, lo que está publicando Óscar, es que ya quedó al descubierto, ¿no? Que era probablemente lo primero que tenía que pasar para que se pudiera empezar a solucionar el problema con los peces gordos, ¿no? Ya quedó al descubierto quiénes son los varones del oro, o algunos de los varones del oro, en Huepeto, que es un pueblo que queda a 2 horas y media, 3 horas de Madre de Dios, de Puerto Maldonado, pero es medio aislado, porque, digamos, si el río crece no puedes pasar y, de un lado del río Puquiri, creo que es, al otro, y por lo tanto es un pueblo casi sin ley, ¿no? O sea, requieres pasar el río para llegar a este pueblo. Tienes que cruzar un río, sí. O sea, ya, y cuando esté en alza el río... En alza o en baja simplemente no pasas, ¿no? Entonces, por muchas razones este pueblo ha ido creciendo al margen, ¿no? Marginal en todos los sentidos, ¿no? Ahora, ¿es el principal distrito minero de minería informal en Madre de Dios? Sí. ¿Y en el Perú? Yo creo que junto con La Rinconada, bueno, que no es un distrito, sino es una zona de Puno, son los más fuertes de minería ilegal, ¿no? En La Rinconada, que es selva de Puno. No, Eso es la sierra, Sierra. altura de Puno, ¿no? Ah, Altura de ajá. Puno, creo que ese es San Pedro de Putinapunco, es el distrito, ¿no? San Antonio de Putina se llama. San Antonio de Putina. Y ahí, en esa zona de Puno, no se sabe quiénes son los varones del oro. Yo creo que el tema de Madre de Dios llama más la atención porque, a diferencia de Puno, porque en Madre de Dios, pues, todo era verde antes, ¿no? Entonces cuando tú vas allá, está claro. calado. Ya se ve de la luna la mancha de... Exacto, pero en el caso de La Rinconada en Puno, que me parece un cataclismo también ecológico lo que está pasando allá, tú vas allá antes y lo que veías es llanura. Claro. Y lo que vas ahora a ver también es llanura contaminada, pero más Claro. atractivo visualmente. Claro, es el contraste entre Exacto, lo que vi antes en la selva y ahora pero en... es muy fuerte lo que está pasando Puno. en La Rinconada hace ya bastantes años. Si uno revisa los archivos, tú ves que 20 años más o menos están con ese problema, y de ahí la carretera, bueno, a unos kilómetros sales a una carretera principal que luego te lleva pues a Madre de Dios, y es como un eje, ¿no? Digamos, ¿no? Un eje de Viene a ser minería una Tuviéramos ruta del que oro, hacer ¿no? una... Sí. El tema además con San Antonio de Putina y con La Rinconada es que ha habido problemas, mira, desde que han quemado burdeles y ha habido broncas con bolivianos, por ejemplo, porque está al Más frente de cerca. Bolivia, y sin embargo nunca ha llamado la atención mucho porque visualmente no hay un impacto que diga, o sea, en Madre de Dios está la reserva de Tambopata y al costado está Exacto. la minería, ¿no? Acá no, acá todos son cerros pelados a 5.000 metros de Recuerda las primeras fotos que toman en el 2006, 2007, ¿no? Desde la altura, entonces ya la gente en Lima, pues, porque se comienza a dar cuenta de la magnitud, ¿no? Claro. En Puno, digamos. No hay forma de que visualmente pase eso. Exacto, ¿no? Ahora, en el caso de Madre de Dios, hay concesiones otorgadas formalmente. O sea, es minería legal pero informal. En el caso de Puno, ¿también son concesiones? Es lo mismo. Ah, sí, han sido entregadas. La concesión te la dan, podemos ir los tres ahorita a pedir concesiones y nos la dan. Claro. El tema es que por el tamaño de tierra que movilizas, se considera un pequeño productor minero o mediano. En este caso, Goya es, hasta el momento, si no me equivoco, sigue siendo pequeña productora minera, entonces puedes movilizar una cantidad de tierra por día. Que mueve más en realidad. Y bajo esa, pero claro, pero bajo el régimen de pequeño productor minero, tus regímenes ambientales o los estudios que tienes que presentar son más flexibles, digamos, ¿no? Es ahí donde se forma la ilegalidad, vuelta, ¿no? ¿no? Ahí es donde le sacan la vuelta. Te dan un estudio, un estudio para pequeño productor minero, pero son inmensos productores mineros, ¿no? Claro. Ahí es donde, en realidad, ahí es el eje O sea, de la tú puedes tener una informalidad, ¿no? concesión, pero digamos, tengo mi primo que es David Rivera y mi otro primo que es Ricardo, ¿no? Entonces,
hago que ellos saquen concesiones también a su nombre, ¿no? Claro, Ya. famosos Pero invitados. por lo bajo, tú me das un poder. Entonces yo tengo amarrado no una mi concesión, sino 3 concesiones. Claro. Eso es lo que pasó con Amado Romero. Ujú. Amado había declarado que tenía 5 concesiones, pero cuando se comenzaba a hacer la búsqueda de qué personas tenían otras concesiones, veías que esas personas humildes le habían dado mandato de poder a él. Ah, o sea no, que solo tenía 5, tenía 10. No, claro. Y multiplícalo por miles de hectáreas, ¿no? De hecho, Huepetu es una concesión. El mismo pueblo está sobre una concesión de la familia Vaca Casas, ¿no? Ya, cuéntanos quién es Goya, para que quienes no han Para leído entrar, ¿no? el artículo sepan quién es Goya. Es una, la señora tiene 67 años más o menos, Más o menos. aproximadamente. Ella es cusqueña, que llegó a Huepetue como empleada del hogar de Cecilio Vaca, que fue uno de los primeros ocupantes de Huepetue. Llegó como Maderero. maderero después de haber hecho servicio militar, cuando en la zona no había nada, ¿no? 40 años antes de la carretera interoceánica, que ahora pasa muy cerca. Ella luego, después de ser su empleada, la trabajadora de su hogar, se casa con él. Tienen hijos y van empezando a comprar concesiones, ya no forestales, sino oro, porque alguien descubrió que había oro por montones debajo de Madre de Claro. Dios. Y luego han empezado a comprar y a hacer lo que dice Oscar, ¿no? A invitar, son invitados los que van a trabajar tu concesión, pero sigue siendo tuya. Entonces tú obtienes una ganancia diaria, por concesiones que en algunos casos se sobreponen con forestales y todo, pero la zona ha ido creciendo, digamos, se ha ramificado en relativamente poco tiempo, ¿no? Ahora, ella y su esposo siguen casados. Siguen casados. Sí, entonces, casados, pero pero ¿cómo se no comparten? tienen una... ¿Cómo comparten las concesiones? Bueno, hay 2 formas. En el caso de esta familia, como persona natural las tiene Cecilio y sus hermanos, ¿no? Y los hijos. Ya, sí, pero pues. Goya tiene sus concesiones aparte. Aparte, Ujú. el esposo aparte, los Ya. hijos aparte, los sobrinos aparte y los hermanos de Cecilio, el esposo de la señora, aparte. ¿Ya? Obviamente que es difícil decir cómo circula el dinero a raíz del trabajo que hacen en las concesiones, pero por el crecimiento económico que ahora ostentan, se puede decir que, continuando lo que dice Ricardo, que en los 80 y los 90, sobre todo en los 90, inicio de los 90, ellos comienzan a crecer, ¿no? Una parte de la investigación del comercio sobre ese tema fue la ayuda que recibieron de Volvo en prenda industrial, ¿no? Que fue una forma legal, ¿no? Ahora con estos decretos no es legal, porque el financiamiento de la minería ilegal es delito. Con los decretos que ha sacado el gobierno Exacto. recientemente. Si la Volvo y Ferreiros hubieran hecho lo que hicieron, bueno, Ferreiros más el 2003 al 2005 hubieran hecho eso, estarían pensando 2 veces antes de hacerlo, porque Claro. con estos decretos... Podrían terminar en la de cárcel. hecho, uno de los hijos de Gregoria fue como concesionario, dirigió la concesionaria de la Volvo. Y hay una foto famosa en Facebook, además la encontré de casualidad, mira. de Goya con empresarios de Volvo en Brasil. Y empresarios, digamos, con una máquina inmensa atrás, ¿no? O sea, era una relación bastante fluida, ¿no? Mm. Y con Ferreiros también a ese nivel, ¿no? Ahora, como dice Jorge, claro, Ahora, podrían tener estamos entrando a otro tema, pero ¿esas empresas sabían que esa maquinaria era para minería informal e ilegal? Sí, porque no hay otro tipo Es de como que te industria, vayas ¿no? al Braille, digamos, ¿no? Y no sepas que eso es una zona cocalera. Pero como tú ¿no? decías, en el 90 nadie miraba eso, entonces si yo estoy en Lima, No, normalmente ya se sabía, pero no se sabía... en el acá, 90, ¿tú crees que se sabía? Yo creo que el 90, en los 80 y los 90 era visto como un problema social. Claro. A partir del 90, a raíz de la muerte de muchos trabajadores que se ahogaban buscando oro, ¿no? O de la trata de mujeres también, ¿no? En la trata de mujeres, El es un tema de problema anexos. social, ¿no? Pero luego el 2000 ya se comienza a ver de otro lado el tema, ¿no? Porque había gente que se enriquecía. Claro. Entonces, era un problema social, sí, pero había gente que estaba creciendo. Y había empresas, la Ferreiros tiene su sede en Guaypeto, ¿no? Por lo menos me han dicho que ellos lo han cerrado en el 2006, no tengo cómo confirmar. Pero Volvo sí tenía una sede ahí, una oficina ahí, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay que perdernos tampoco en el tema de las familias de ahí, ¿no? Que han hecho dinero, sí, pero tú ves, sus emporios son Cusco, Madre de Dios, provincias. Hay empresas que se han beneficiado también del crecimiento de ellos, ¿no? Mm. Por ejemplo, los exportadores de oro, es otro tema que Ese es, tocaba el día. exacto, Ese es para el tema hablar de que gente después ya investi- más claro. de los exportadores, Bueno, el tema que ustedes han investigado de los bastante acopiadores bien de Es sus un montón de empresas gente que allá. trabaja ahí por fuera, ¿no? Sin Entonces, ensuciarse las manos. No nos quedemos como pasa también en el tema del narcotráfico con el acopiador, con el que Con el pisa la cocalero, droga, ¿no? Sí. ¿no? Con el cocalero. Vamos más allá y lamentablemente cuando tú vas abriendo te vas encontrando con gente de saco y corbata, ¿no? Claro. Entonces ya... O funcionarios como... funcionarios de energía y minas, ¿no? Bueno, cuéntanos este tema del director de Energía y Minas que ha tenido que renunciar. Bueno, cuando
cuando hay dos etapas. A Goya comienzan a investigar el año pasado, Ricardo saca la historia de ella, entonces ahí comienza a remecer un poco. Entonces nosotros nos metemos también de lleno al tema. Cuando nos metemos de lleno al tema, aparece la figura de este señor de energía y minas. Luego de que se revela quiénes son los exportadores de oro, ¿no? Entonces la cadena estaba casi completa. El que tiene las ¿Quién revela quiénes son los exportadores? ¿Qué Eso medio? lo revela el comercio. El comercio. Un informe de Manuel Martí Corena de ¿Ya? la semana pasada. Y entonces nos pone servido ahí, oye, estos son... Las empresas y obviamente Buenaventura y Yanacocha está muy abajo, ¿no? Entonces te pones a pensar, pues, quién es este tipo, ¿no? Entonces, a una breve búsqueda, Dueños. encuentras que el hermano es el gerente general de la empresa. Indagas un poco más, pero el verdadero dueño, el accionista de la empresa, era el director general de Que hidrocarburos. es un puesto del Milenio. de decisiones de primer nivel en el tema, ¿no? Hubiera sido más sensacional si fuera de energía, ¿no? Pero es hidrocarburos. Minería, Pero pero tiene digamos, unas oye, influencias Claro, ¿no? estaba adentro, pues, ¿no? Escritorio Era el con hombre- escritorio, ¿no? Sí. Sabía qué estaba pasando adentro, qué cosas Sí, estaba pensando claro. hacer. Pero además que es sinvergüenza para haber estado tanto tiempo, porque imagínate que yo estoy mucho tiempo y en el último año me doy cuenta que las cosas, o sea, que va a haber políticas públicas, renuncio, por lo menos, ¿no? ¿O quién lo El pata puso, se no? Sí, no. Y el caso de Amado Romero, Pero- a Amado pero- Romero lo encontraron un poco tiempo después, cuando entró a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, se le sacaron al toque, pero ese tipo ha estado 7 meses de escritorio a escritorio, trabajando sabe Dios qué temas, con otros funcionarios de Energía y Minas, ¿no? Claro. Bien, ya. Hemos terminado el primer bloque, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando y se va a incorporar Miguel Santillana. Gracias. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Grenzen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Óscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad, Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc., con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza, y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Well, if you feel you like it, well, gonna write a little letter, gonna mail it to my local DJ. It's a rockin' little record, I want my jockey to play. You know my temperature's rising and the jukebox is blowing a fuse. My heart's beating rhythm and my soul keeps singing the blues. Well, if you feel you like it, well, if you feel you like it.
Bien, estamos de vuelta, seguimos con Óscar Castilla del Comercio y se ha incorporado Miguel, más conocido como el Oso Santillana, especialista en minería informal. No sé si formal también, pero informal de todas maneras. Bueno, minería en general. Bien, estábamos hablando ya no solamente de la familia Goya, que fue como el punto que arrancó todo, sino de en lo que ha derivado, que es empresas formales, que son las intermediarias y las exportadoras. Ya llegar hasta el punto, eso parece decir la historia del narcotráfico, ¿no? De que hay un funcionario público, director de general, que es uno de los principales exportadores. ¿Cómo así este negocio termina tan metido absolutamente por todos lados? O sea, ¿cómo se explica? Los precios del oro. Sí, un tema es el ciclo de precios del oro que... Cuéntale un poco a las personas, ¿cuánto costaba el precio del oro hace 10 años? ¿Cuánto cuesta ahora? Acabando la Segunda Guerra Mundial se acuerda una paridad dólar-oro, porque cada dólar emitido tenía un respaldo en oro. ¿Te acuerdas? Superman y todos los héroes juveniles de historietas, todos defendían Fort Knox, porque ahí estaba la reserva de oro de Estados Unidos, que era el respaldo de cada papel moneda que habían emitido. Entonces el problema surge en 1971, cuando los bancos centrales del mundo que guardaban papel moneda, en especial Francia con Georges Pompidou, le piden a Nixon: mira, ¿sabes qué? Te devuelvo todo tu papel moneda, dame el equivalente en oro. Y Nixon dice: se acabó, no hay paridad, no reconozco eso. Desde ahí las monedas en el mundo han fluctuado como cualquier otro commodity, y el oro también. Entonces los ciclos de precios del oro, ya como un oro libre, han tenido picos, ¿no? Picos fines de los 70, comienzos de los 80, picos en el 95, 94 y el último arrastre de precios. El tema es que está en precios históricos, o sea, récord históricos. ¿Eh? Sí, pero si tú haces una serie de precios reales, está recuperando precios reales de picos anteriores, ¿no? Ok, ya. Entonces, ¿qué sucede ahora? Lo que tienes ahora es que ante la crisis económica internacional, vale decir, Europa en decadencia, con un problema estructural de que el estado del bienestar no puede seguir, ¿ok? Que te explica pues las huelgas en España, los problemas de Grecia, Portugal, Italia, etc. Por otro lado, Estados Unidos, que le han metido dos maquinazos pero históricos, y parece que vamos al tercer quantitative easing. Entonces, Estados Unidos ya no es la economía que era cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, vale decir, el 50% del PBI del mundo. Hoy día es el 25%. Y la productividad de la economía norteamericana está en una caída de largo plazo. Entonces, lo que respaldaba el papel moneda como papel moneda era la productividad de la economía que lo emitía. Paper de Lucas, finales de los 70, comienzos de los 80. Esto es además una clase de economía de pasadita acá con Óscar Santillana, nuevo programa en La Mula. Claro, entonces con Lucas, uno de los papers que le dan el premio Nobel es la nueva explicación por qué, cómo justificar el tipo de cambio de una moneda en el mundo. Entonces, la productividad norteamericana ha caído, pues. Entonces, el problema es que en el mundo es que no tenemos una moneda que ocupe el lugar del dólar, vale decir, que preserve el valor y sea la moneda que te permita comercial y que todo el mundo lo acepte como medio de cambio. Entonces el oro va a seguir subiendo. El oro va a seguir subiendo, ¿por qué? Porque ante la crisis europea, ante la crisis norteamericana, y que los chinos no quieren dejar flotar el yuan, y los chinos representan hoy el 12% del PIB del mundo, como que China no tiene la capacidad de ser el emisor de esa moneda que dé estabilidad al sistema. Entonces lo que se está viendo en el corto plazo es volver a un patrón oro. Ahora, ¿qué significa eso? Si tú ves toda la deuda que tiene Estados Unidos, es más o menos 4 veces su PBI. O sea, es impagable, ¿ok? Tanto deuda pública como privada. Entonces, estuvimos en el Congreso de Minería en Toronto y decían que si tú hacías ese cambio, o sea, si tú quisieras respaldar toda esa deuda con la producción de oro actual, cada onza de oro estaría a $19,000. ¿Ok? O sea, eso es lo máximo que podría crecer. Hoy día está en 1.650. Claro, sí. Fluctúa entre 1.600 y 1.900.
y se sabe que si en el corto plazo hay la guerra con Irán, una invasión a Irán, una cosa de esas cosas, se va fácil 2.500, 3.000. Entonces hay mucho techo para la subida del precio del oro. Más trabajo. Más trabajo o más incentivos para que, Para que la que gente- sigan produciendo. Exacto. ¿Ustedes han hecho un cálculo de cuánto, antes de pasar a los exportadores, los productores informales, la familia Casas o otras familias, cuánto facturan más o menos al año? ¿Cuánto están moviendo dinero? Mira, hablar de cifras Es difícil. es difícil, sería especular. Yo te lo digo porque Pero- yo los ayudé a ver, a bajarse al director de hidrocarburos. La cifra es así. Mira, oficialmente el Perú ha reportado una producción de oro al 2011 de 164 toneladas métricas. 22 toneladas son Madre de Dios, ¿ya? De las 164. De 160. 142 toneladas la produce Yanacocha, Buenaventura, La Poderosa, etcétera, etcétera. Barrick, empresas conocidas. Y esa 22 es en total minería informal. Claro, Madre de Dios es informal. Y es la principal región productora de oro. Sí, Sí. de minería informal, sí. Pero hay otras. ¿Por qué? Porque acá sale la contradicción. Pues el BCR reporta que a cierre 2011 hemos exportado 175 toneladas métricas de oro. Entonces quiere decir que hay 33 toneladas faltantes. De esas 33, 22 las explica Madre de Dios y 11 otras regiones del Perú. Puno, Arequipa, Ayacucho, Nazca, Cerro del Toro en La Libertad, Algamarca en Cajamarca, de Tambo Grande en la frontera de Macará en Ecuador. Ahora, si hacemos eso, 33 toneladas métricas por una onza de oro promedio de 1.700, el cálculo me sale que 2.200 millones de dólares, cierre 2011. 22 toneladas sin Madre de Dios, nada más. Sí. Ahora, Y de o eso sea- solo un paréntesis. De eso, la familia Vaca el año pasado declaró que solo tenía 40 kilos de producción de 40 Mentira, kilos, claro. mentira, claro. 40 mentira. kilos, claro. Entonces, exacto. eso lo dice para quedarse dentro de sus parámetros de pequeño productor pequeño minero. productor minero. Pero escúchame, tú acabas de decir que Madre de Dios, ¿cuánto? 22 toneladas. ¿Qué es en plata? Habría que Ya. hacer los cálculos. Pero mira, otra forma que hice el cálculo es agarré los 500 exportadores más importantes del Perú. Si tú agarras tu lista de 500 exportadores más grandes del Perú, encontré 10 empresas sospechosas. ¿Y por qué sospechosas? Porque cuando tú haces un recuento de la empresa, ves que sus oficinas de comercialización, ¿dónde queda? Guaypetue, Delta 1, Delta 2, Boca Colorado, Claro, si no es La Rinconada o La Puno, Rinconada, entonces también. Chala, Cerro del Toro, o sea, por eso hice un seguimiento de estas 10 empresas, dentro de los 500 mayores exportadores del Perú. ¿Cuánto sale la cifra 2011 de estas 10 empresas? 2.213. O sea, Calza. mi cálculo grueso, mi error ha sido 13 millones de dólares. Ya. ¿Quiénes son? Universal Metal, del caballero que era director Del general de general de Hidrocarburos, que ha hidrocarburos, renunciado. que el año pasado exportó ¿A ese funcionario le espera algún tipo de sanción? Bueno, han anunciado que lo va a investigar Contraloría, pero Pero en realidad él no por sabe. la forma en la que ha salido, no. Claro. Lo que En- se espera es que se le pueda investigar más a fondo, pero ya por un tema más Sí. más fuerte, ¿no? Que Sí. sería Sí, claro, sí. defraudación tributaria o en todo caso, si es que Pero se de puede, verdad. yo debería seguirse la pista más a fondo, lavado de activos, ¿no? Claro. El siguiente en el hit parade es Sociedad Minera Rinconada. Sociedad Minera Rinconada es la unión de las 4 cooperativas que trabajaban en el glaciar de la Rinconada y que han hecho una sola empresa, y ahora el año pasado exportaron 448 millones de dólares. Y además tiene su premium, que es tener un congresista. El congresista Cama por Puno proviene de esta empresa, Es el amado de la Ah, zona de Dios, pues, ¿no? de la Rinconada. claro. Pero mira, tienen política, tienen exportadores. O sea, es una cosa, Claro. es como el narcotráfico. Es Pero mira, Minerales del Sur La exportaron. diferencia es que a partir de que salieron los decretos ya se comienza a perseguir delictivamente a esa Mira, gente, ¿no? justamente, ya se acabó el tiempo, Sí. vamos a ir al siguiente bloque para volver sobre ese punto que estás planteando. Vamos a una pausa y volvemos. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet.
A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adriancel. A las 8, Internet en la actualidad, en código abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Y a las 10, La lucha por la diversidad sexual, Conducta impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Este y todos los jueves, conéctate a la Mula. Well, if you feel you like it, well, gonna write a little letter, gonna mail it to my local DJ. It's a rocking little record, I want my jockey to play. You know my temper. Estamos de vuelta con Miguel Santillana y Oscar Castilla. Nos quedamos en el punto en el cual Miguel nos venía diciendo los números de todo del dinero que se mueve. Antes había estado Ricardo León con Oscar contándonos de la familia Casas que estaba detrás de esto. Entonces la pregunta es, si es tan, entre comillas, sencillo, les digo sencillo porque yo sé que es difícil viajar a Medios a averiguar, pero si periodísticamente es posible hacer esto, ¿cuál es la explicación que ustedes le dan al hecho de que nadie ha hecho nada hasta ahora? Tú que has viajado, bueno, no has viajado, pero ¿qué cosas has encontrado, Oscar? Me parece que el Estado no está preparado o no estuvo, y creo que no está aún todavía para preparar perseguir ese delito, ¿no? Primero, los que siempre han perseguido, como te explicaba hace un rato, el delito de narcotráfico para homologarlo con el delito de lavado son policía, fiscales de crimen organizado, porque la Contraloría no entra, ¿no? Tenemos policía y fiscalía, o procuraduría en este caso, ¿no? Pero no había herramientas. A partir de que salen los decretos de minería ilegal y de financiamiento de minería, es que ya la policía va a comenzar a incursionar en este campo, ¿no? Digamos Creo que ustedes citaban en su artículo, un artículo en El Comercio, que no había un fiscal no sé a cuántos kilómetros de distancia de... Sí, eso se menciona en alguna nota. Bueno, hasta la capital, creo, como que no había el nada, máximo ¿no? perseguidor ahorita es un fiscal de delito ambiental. Que esté en Puerto Maldonado. Que está en Puerto digamos Maldonado. que... Y que no tiene la facilidad de no, ir al no campo. tienen éxito. La mayoría de fiscales de delito ambiental no pueden llevar un caso al Poder Judicial, no pueden judicializarlo y luego esto no se puede convertir en una sentencia, ¿no? Y además, si el alcalde se mete, creo que leía que al final tiene miedo que lo maten, pues, ¿no? Porque No. lo pueden matar y nadie se da cuenta. No, a ver, pero- incauta uno de esos Caterpillar allá. Claro. Pero Claro. que sí decían, en la Rinconada, en el caso de la Rinconada, debía Bueno. incautarse. Las Fuerzas Armadas y la policía debían ir allá, incautar. ¿Cómo incautas eso? ¿Lo desarmas? Pero ¿cómo te lo llevas? ¿Cómo lo imagínate. sacas de ahí? Claro, pero digamos, en Rinconada es más fácil. La Pampa Nanea, Exacto, Rinconada para es más decir, fácil. ¿no? Para decir que es Pero, una llanura, tú vas claro, de frente, pero en la allá selva, ¿qué haces? ¿Cómo están haciendo ahora? Volarse las cosas, es volarse los dificilísimo. equipos. Dificilísimo. Claro, entonces ahí en realidad la tarea es Están empezando ahora. agarrar a los peces gordos, a quienes mueven Sí. el billete. Entonces, Exacto. mira, yo Y eso, entiendo- eso se ha comenzado a hacer desde el lado digamos desde el lado de los medios, de las Sí. denuncias, pero no desde el lado del Estado. a ver, Si pongo- tú ahora preguntas a un policía si sabe algo de Madre Dios, no te van a decir nada. Te dirán lo más público que se puede saber, que son cifras de energía y minas, ¿no? Pero no sabe nada. El fiscal también, la procuraduría también no sabe nada. Esos tres son los únicos perseguidores del delito que pueden llevarlos a la cárcel o procesarlos, perseguirlos judicialmente. Si no, Y no saben absolutamente nada. olvídate. No, pero el tema acá es el siguiente, o sea, esto es algo que ha crecido exponencialmente en función del nuevo ciclo de precio del oro. Ujú. Minería informal hay desde antaño, especialmente de los 70s. La nueva Ley General de Minería de 1971 crea el Banco Minero como el único banco que puede comprar oro en el Perú y además financia las primeras aventuras en los lavaderos de oro de Madre de Dios. Entonces, en los 70s llega la señora Goya, que ustedes han analizado antes. Muy conocida en el Banco Minero, la Claro. señora Goya y su esposo, ¿no? Claro, que llegan
como obreros de otras empresas que entraron a la zona que tenían financiamiento público. Y cuando cae ese ciclo de precios de comienzo de los 80s, los formales se retiran y queda toda esta masa campesina que ya había inmigrado. Y sobre esa masa campesina siguen habiendo nuevos migrantes. Entonces el problema de Madre de Dios en este momento es que el Estado peruano, con el decreto de urgencia 012-2010, reconoce un corredor minero de 7% del total del territorio. Pero en ese corredor minero están los que vinieron desde los 70s. Claro. Entonces ahí tienen 1.800 personas naturales o jurídicas que han pedido tienen un petitorio minero o un documento administrativo. Eso con el en la Estado. franja que está En la permitida. franja que está permitida. Y la parte que no está permitida igual se está Tienes haciendo. 48.000 personas en la parte no permitida. O sea, más que en la permitida. Así es. Entonces, de los 1.800, solamente 63 tienen una concesión plena. Entonces, tú le has dado un año a los 1.700 y fracción para que se formalicen dentro de ese espacio. Y ahí los que están afuera. Esa va a ser la parte más difícil. Esa es la guerra, pero el problema es que el gobierno no meditó, como está diciendo acá el colega, puesto que da los decretos y tienes... ¿Qué dicen los decretos? O sea, los decretos es que de ahora en adelante voy a determinar quién es informal y quién es ilegal. Informal es aquel que está en una zona permitida, O sea, con concesión. pero que tú no has terminado tu trámite administrativo para tener una concesión plena. O sea, no tributas, no cumples beneficios laborales, Ok. ni con normas ambientales. Pero estás en una zona que yo, Estado, te digo que sí puedes hacer. Ya. Los ilegales son donde el Estado No le da ha dado permiso a nadie. y están sacando oro de ahí. Así es. Ya. Ya. Entonces, a los informales le ha dado un año para que se adecúen. Y por otro lado, cosa que tampoco se está hablando mucho, les has quitado la tecnología que conocen. Porque ellos conocen motobombas. Todo lo que sea motobombas, pues como están en la ribera de los ríos, sacan con motobombas el material, hay un cernidor que separa el cascajo y lo que se filtra es la arenilla que baja por estos toboganes. Y en los toboganes hay alfombras que capturan esta arenilla. ¿Ok? Eso es lo que ellos conocen. De acuerdo al tamaño del motor de la motobomba, tienes la carranchera, la chupadera, la balsa gringo, ¿ok? El decreto les prohíbe que usen eso. Pero ¿cómo que les prohíbe? Ahí dice, está prohibido el uso de motobombas, patatán, patatán. Entonces, estos señores, ¿tú crees que van a volver a pico palo de carretilla? No, pero digo, ¿cómo, o sea, ¿cómo La fuerza controla- pública tiene que Claro, ¿cómo vas a hacer controlar que operaciones de no- que no lo intervención ahí, usan? ¿no? Por un lado, les está diciendo, termina tu proceso de formalización para darte una concesión plena, y por otro lado, te prohíbo trabajar como estabas trabajando. Entonces, si te has dado cuenta, en los últimos 10 días, han dicho, mira, ¿sabes qué? Te doy un año para que cambies de tecnología. ¿Ya? Pero al comienzo eso estaba prohibido. Porque la tecnología que les están pidiendo, ¿cuál es? Que no usen mercurio ni cianuro. Ah, ya. En el campo no existe. Existe en los laboratorios de la UNI, el ingeniero Villachica ha desarrollado unas plantas con gravimetría. No usa mercurio, no usa cianuro, sino el peso específico del oro, que es más pesado que los otros materiales. Entonces, son como unas zarandas que se mueven, entonces van percolando hacia el fondo lo que es el oro. ¿Ok? Pero eso está en experimento, no se ha probado en campo. ¿Ok? Primer problema. Ahora, el otro problema es, eso es Madre de Dios. Le arreglas el problema a 1.800 y afuera quedan 48.000. Muy bien. Y el resto del país, ¿te acuerdas que ha habido paro en Puno, Chala, Nazca, Casma, la entrada a la Sierra de la Libertad, Piura? Y el gobierno cedió. O sea, el gobierno, o sea, como que hay una pax entre los informales y el gobierno, porque el gobierno sabe que no tiene la fuerza para ejercer la ley en todo el territorio nacional y hacer cumplir que los ilegales se vayan o meterlos presos. No pueden. Entonces, se han concentrado en Madre de Dios. Ahora, lo que debería hacer el gobierno, que no está en los decretos, son dos cosas. Uno, controlar las plantas de cianuración. Las plantas de beneficio son los que se llevan la parte de león en esta historia. ¿Qué significa esto? El minero de Madre de Dios o el minero de Ayacucho procesa el material con mercurio. El mercurio tiene 30-40% del contenido de oro en el material tratado. ¿Qué hacen las plantas de cianuración? Compran la roca en bruto o el relave post proceso con mercurio. Eso lo llevan a sus plantas
y sus plantas sacan el 95% del contenido de oro en el material a través del cianuro. ¿Ok? ¿Qué pasa? La ley te dice que por ser pequeño productor minero tú puedes beneficiar 350 toneladas día. Y eso es lo que se escudan las empresas como ¿Día? se escudan. No digo, 350 toneladas. Toneladas día de procesamiento. Entonces, la Ya. Itaruma, la Sociedad Minera Rinconada, etcétera, ellos te van a decir, como dice la señora Goya, yo 40 kilos nada más de oro al año. ¿Por qué? Porque ellos saben cuándo es su límite. Pero si tú haces un análisis y revisas sus estados financieros o revisas lo que ellos exportan y tú calculas que a 350 toneladas métricas día, y he hecho un cálculo con 350 toneladas métricas día, 29 días de operaciones, o sea, una eficiencia magnífica para solamente un día para reparar la máquina, la Itaruma, por ejemplo, estaría explotando un material que tiene entre 50 y 60 gramos de oro por tonelada, cosa que no existe en el Perú. Ahí nomás te das cuenta que te están engañando. Pero En la práctica ves que, por ejemplo, todo lo que dice Miguel se ve en la página web nada más de Universal Metal, ¿no? ¿Quiénes eran sus socios, digamos? Decía KLM, la línea que llevaba los barrotes de oro a Suiza, la empresa suiza que le compra ya el oro, Hermes y Prosegur. eran los socios de Universal Metal. ¿Sí? Claro. Eso es lo que dice él, ¿no? ¿Quién Al día es? siguiente, la empresa. Ya. Universal Metal Trading tiene Ya. un apartado que dice nuestros socios, Ya. KLM, Prosegur y Hermes, porque esas barras de oro no salen de Madre de Dios, pues en una Claro, combi, ¿no? claro. Salen en estas Claro. empresas formales, ¿no? Claro. Y nadie se pregunta, en la UIF nadie se pregunta por qué no les llegan reportes de las empresas Hermes y Prosegur, porque cada persona natural o jurídica a partir de cierto monto tiene que enviar un reporte de operación sospechosa a la UIF y en base Claro. a eso se comienza una investigación, Investigación. ¿no? Es decir, en este caso no ha sido enviado el reporte. Cuando nosotros hemos hablado con la Unidad de Inteligencia Financiera, nadie le informa, ni siquiera a Hermes y Prosegur, sobre por qué están trabajando en Puerto Maldonado, o si hay informes diarios, ¿O qué hacen o por ahí? qué hacen allá. ¿Qué hacen allá? O sea Entonces, que estas empresas formales también pueden entrar a juicio. por supuesto. Por Es que supuesto. ahora cuando se abre la caja todos saltan, ¿no? ¿Qué hacen esas empresas? Además, Pero escúchame, desde la perspectiva que has planteado tú y que has planteado tú, en el corto plazo, esto vamos a recordar a Conga desde otra perspectiva, es imposible solucionar el problema. pero claro, por eso te digo que están enfocando la madre de Dios. Pero digo, pero en general, así enfocaran todo, en términos prácticos es imposible solucionar el problema. Claro, el Estado no puede... No, pero se puede empezar con algo, ¿no? Claro, Claro, o sea, ¿cómo? Pero ¿por qué cosas jalas? Yo- A los por varones. eso- Jalando, No, jalando pues, lo que escucha. está echando en mi opinión, jalando por ahí primero. Sí, no, Y va jalando. Hay que seguir la pista del dinero, ¿no? Claro. Nada más. Para mí, y vamos tú vamos tienes- juntando clanes familiares en el primer nivel, acopiadores en el segundo y exportadores en el tercer nivel, ¿no? Y a ver hasta dónde llega ese oro. llega a Suiza, pues la cifra Exacto, lo dice. claro. ¿Y quién compra ese oro? Ahora, empieza por las plantas de cianuración. Si tú agarras las plantas de cianuración y agarras la cadena de valor hacia atrás, tú vas a ir formalizando la actividad. Porque si no hay plantas de cianuración, los que operan en socavón, ¿qué hacen? Pero escúchame, pero eso te va a permitir solucionar el problema de los 18.000. No. De los 18.000 En la que están... Los 1.800 Los 1.800, perdón. están en un corredor aprobado por el Claro. Estado peruano en Madre de Dios. Ya, pero Punto. eso no te permite arreglar el problema de los 48 de los en- ilegales. En Madre de Dios no. No. O sea, es un problema social que va a haber que asumir de alguna manera. Claro, además vas a tener que meter balas, porque si sigue subiendo el precio del oro, ¿cómo les dices no vengas? Ya, pero viene el problema, pues. O sea, esta gente, todo está mal, estoy de acuerdo contigo que hay que penalizar. Pero esta gente llega a este lugar en un momento en el que el oro no estaba tan caro de repente, entonces llega como una alternativa de generación de ingresos. Sí. Entonces, claro, el tema es qué alternativa le das ahora. En realidad, y el Estado peruano no está en capacidad de darles alternativa. Entonces, lo que tú estás diciéndole es, tienes que irte ahí porque es informal y ilegal y ya tú ve qué haces. Claro, lo que le está diciendo el gobierno, ¿sabes qué? Regrésate por donde viniste. Claro. Y por donde vinieron ahora se llama interoceánica. Claro. Entonces hay más facilidades de llegada a la zona. En Mazuco más o menos llegan entre 600 y 800 personas diarias de todo el territorio nacional. Los últimos migrantes que he visto vienen del departamento de Amazonas a buscarse ser, a a buscar ser ricos con el oro, porque para ellos
Yo soy peruano en el territorio del Perú y puedo hacer lo que me da la gana. Ahora, en realidad ser rico es relativo, porque en realidad estos patas que tienen que trabajar ganan, o sea, ganan bien, digo, pero ¿cuánto ganan? 200, 300, O sea, digamos soles. que esta familia nomás no es que sea No digo, que no, millonaria, no, o sea, los dueños de la concesión, no, sino el No, trabajador que el llega. jornalero, el o sea, jornal- las condiciones de trabajo en Madre de Dios han cambiado, ¿ok? Antes tenías niños, antes tenías migrantes de comunidades campesinas que desaparecían, ¿ok? Porque las liquidaciones eran mensuales o bimensuales o trimestrales y mucha gente por no pagarles los mataban y desaparecían en el monte. Ahora no. Como hay tanta gente y hay competencia, las liquidaciones son diarias. Entonces a la cuadrilla le tienes que dar un cuarto del alce del día y se liquida ese día. Entonces si una buena zona para trabajar te va a dar 8 gramos al día. 2 gramos va para la cuadrilla. ¿Cuánto es eso? 2 gramos. 2 gramos por más o menos al mes serían 2 gramos por 30 días sería 60, 2 onzas. Entonces reparte 3.800 entre 4 personas, casi $1.000 cada uno. Eso no lo ganan siendo jornalero de maíz o papa, pues. No, en ningún lado. Además, Pero es que ese si es el tema Madre de de Dios, ¿cómo solucionas el tema en económico? Madre de Dios, además, ellos tienen derecho a 3 comidas. Lo paga el patrón de la obra. O sea, ellos... O sea que van a postular al Great Place to Work el próximo año. Claro, ¿por qué? Claro, o sea, te dan una covacha para vivir, porque los campamentos son realmente del Es SNAP. que hay No, dos, pero dos bien. frentes ahí, el tema social que lo explica él, cómo hacer, y el tema de mafia, ¿no? Cómo golpear. O sea, el que ha puesto de rodillas al Estado ahora fue la FEDEMIN, ¿no? Claro. Pero la FEDEMIN responde a intereses que están atrás de ellos. Porque Pero este señor por supuesto. Otuca, obviamente que Claro, son no los es trabajadores. el gran exportador, no es el poderoso, ¿no? Hay gente atrás de ellos. ¿En qué informe salió que alguien decía, creo que el alcalde o un periodista de Madre de Dios diciendo que cuánto se le había pagado a cada trabajador por ir a la día, marcha? por paro, claro. 70 soles. 50, 70 soles. Claro. Y lo Es mismo, que hay mucho plata, hay mucha plata y lo ahí. mismo ha sucedido en Chala. Toda la gente que bajó, porque o sea, no es la gente, los mineros que tú has visto en el paro en Chala siempre, no son de Chala. Vienen de las partes altas, frontera Arequipa con Ayacucho, y los traen con engaños. El primer paro contra el decreto de urgencia 012, que fue específicamente para Madre de Dios, el paro fue en Chala. Hubieron 6 muertos. Y ese decreto no tenía nada que hacer con Chala, sino que los convencieron a los trabajadores de que esto era el inicio para entregarle las Claro. vetas a los chilenos. Bajaron 10.000 personas, tomaron la carretera. Y todo eso financiado. Ya. Tremendo problema. Vamos a hacer una pausa. Hasta aquí terminamos con el tema de la minería informal. Nos vamos a quedar con Miguel Santillana para hablar del tema Conga. Y Doga Ran de pasadita. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical Underground, en el vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Grenzen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar,
Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Livia. Y solo por Mula TV. Ya estamos de vuelta con el bloque final. Seguimos ahora con Miguel Santillana para hablar de Conga. Conga. Sí, pues. ¿Va o no va? Conga va. ¿Tú crees que va de todas maneras? Sí, va de todas maneras. El tema es el siguiente. Este fin de semana, el Frente de Saavedra Marreros tuvo su reunión 30-31, la de Gregorio Santos 29-30. Uno estuvo en Celendín, Saavedra Marreros se quedó en Cajamarca. Y cada uno tiene una plataforma más radical que el otro, ¿no? Pero he visto que han estado criticando a Saavedra por querer radical. O sea, hay unas discrepancias internas, ¿no? No, la discrepancia la muestra el que quiere aparecer como el buen agente de todo esto, que es Marco Arana, ¿no? Porque en realidad Marco Arana con estos dos congresos queda fuera de escena. Gregorio Santos, la idea es tanto de Gregorio Santos en Celendín como de Saavedra Marreros en la ciudad de Cajamarca, es aglutinar los frentes de defensa del norte del Perú alrededor de su liderazgo. Y eso es lo que tú has tenido. El tema es que ninguno de los dos ha sido exitoso. Y el tercero en discordia es Marco Arana, que dice que uno es violentista y por su pasado terrorista no debería liderar el movimiento, y el otro es por su oportunismo político y cosas por el estilo. Entonces, al interior de los frentes ya hay peleas, ya hay divisiones. Mira, el miércoles pasado tuve una polémica acá en el Colegio de Sociólogos con Reiner Seifer, que es del grupo de Saavedra Marreros, y queda clarísimo que no les interesa un ajo el agua. El tema no es el agua, el tema es político. El tema es político, es el modelo económico, nueva constitución, quieren una Cajamarca para agricultores y ganaderos. O sea, tienen una visión del mundo que quieren imponerla. Entonces, lo que yo veo en Cajamarca, porque visito Cajamarca con frecuencia, es que hay una mayoría silenciosa, una mayoría no organizada, que le tiene miedo a estas minorías organizadas, porque quien maneja la ciudad de Cajamarca no es Gregorio Santos, sino Saavedra, que domina Saavedra maneja la minoría organizada. Las minorías organizadas en Cajamarca. Los sindicatos de Cajamarca responden más a Saavedra que a Gregorio Santos. Recuerda que Gregorio Santos es un líder de los ronderos, pero él es rondero de Chota para el norte. O sea, su fuerza va de Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio. Ahí es donde es más fuerte, no en la zona urbana de la ciudad de Cajamarca. Entonces ahora los peritos van a dar su dictamen, tengo entendido, el 6 de abril. El gobierno lo estudiará. O sea, abril es Semana Santa, ¿no? Viernes Santo. Es casi para que pase... Claro, lo que pasa es que el gobierno primero lo va a recibir, lo va a digerir y lo va a publicar. Claro. Tanto Saavedra Marreros como Gregorio Santos han convocado un paro para el 11 de abril, paro que todavía no se define si es 24, 48 o indefinido, y Gregorio Santos ha propuesto el 3 de junio un referéndum tipo Tambo Grande, que vote Sorochuco, Guasmín, Bambamarca y Celendín, para que ellos definan si va o no va el proyecto Conga. Se entenderá que el gobierno no va a reconocer ese referéndum. No, pues claro. Pero tendría que ser en todo Cajamarca, en cualquier caso. Así es. Pero están en esa, ¿no? Además hay una competencia por quién es más radical, ¿no? ¿Y eso nos puede llevar a que más bien se divida? Ya están divididos. Ya están divididos. Mejor dicho, que se debilite más el tema, la oposición a Conga. Mira, lo que ellos están buscando es poner más o menos 4.000 personas en la zona de las lagunas y hacer una resistencia pues heroica, por supuesto buscando que haya un muerto, ¿no? Si te acuerdas, en la toma de las lagunas el 9 de noviembre pasado hubo enfrentamiento, hubo un herido y Saavedra ya estaba anunciando por todas las redes sociales que ya había muertos, ¿no? Y resultó que el muerto no estaba muerto y el premier que estaba en la zona llevó al periodismo al hospital para que vean que el individuo no estaba muerto. O sea, siempre van a buscar carne cañón y un muerto para denunciar esto. ¿Y cómo es que va a ir el proyecto entonces? ¿Con muertos? Yo entiendo que el gobierno lo que va a tener que hacer es un operativo Santanita, pues.
Y si te acuerdas del Operado Santa Anita, es el show de Overwhelming Force, o sea, una fuerza de tal magnitud que toda resistencia sea inútil. Y eso es lo que tiene que hacer. Porque si te acuerdas, el mercado Santa Anita había pues molotov, trinchetes, sables y todo el asunto. Y cuando se dieron cuenta que la policía hablaba en serio y había suficiente policía, al final la policía entró. Ahora, eso para que sea sostenible en el mediano a largo plazo, incluso en el corto plazo, tiene que ir acompañado de una serie de cambios desde el Estado y desde la minera. Porque, claro, porque con la fuerza ganas un día, digamos. Sí, pero el Estado, acuérdate, ha prometido 5.000 millones por de eso digo, soles. desde el Estado ya hay una cosa que está en marcha, ¿no? Sí. O sea, Cornejo está ahí como... el ministro Merino también, el fin de semana se han inaugurado una subestación eléctrica que va a ampliar la frontera eléctrica de una manera increíble a todo Cajamarca. O sea, no es... Pero tú te das cuenta cómo es que si no se hubiesen... si no hubiesen protestado contra Conga, el Estado nunca se había puesto las pilas con Cajamarca. Y ese es el problema de fondo. Claro, es ¿no? que Claro, o sea, no planificamos nada, pues. Pero es que el problema es que no, yo lo miro al revés, porque a veces la gente no entiende por qué la gente pitea. Pero cuando lo miras desde ahora, gracias a que han piteado, tienes al ministro de Vivienda ya, al ministro de Energía Nacional. Sí, va a haber carreteras, claro. Vas a tener la represa del Chonta, 130 millones de dólares, que es un anhelo pues tan antiguo como Olmos, ¿no? Ya, y desde la minera, ¿tú dónde ves que está? Mira, yo corrección? desde la minera, si yo fuera accionista de Newmont, yo estaría furioso como accionista, puesto que cada vez que la empresa quería ampliar sus operaciones o iniciar una nueva operación, hay problemas. Quilish, Combayo, Conga. Siempre hay conflictos, muertos, heridos, malos entendidos. Entonces, yo creo que la empresa tiene que hacer una introspección, porque una te la paso, pero ya 3 veces. ¿Tú crees que la han hecho? Yo creo que si tú analizas el proyecto Conga en sí, creo que era la forma en que la empresa se lavaba la cara. O sea, trataron de hacer las cosas o sea, desde el punto de vista técnico, es un proyecto muy sólido. De la parte técnica, yo creo que es un error de traerse a Bob Moran y que haga una caricatura de informe alternativo a los peritos. Claro. Ahora, el tema va más allá de lo técnico, ¿no? Claro, o sea, ellos vendieron muy bien el proyecto de las 32 comunidades adyacentes al proyecto, pero no vendieron bien el proyecto a Cajamarca, en especial a la ciudad de Cajamarca, donde está el centro político y administrativo del departamento. Entonces ahí no hicieron un esfuerzo. Y por otro lado, no nos engañemos, pues, David, Yanacocha es una marca con Yaya. Claro. ¿Por qué? Por su pasado, pues. Claro. Y eso es bien difícil de arreglar. Pero yo creo que Conga, como te digo, es la lavada de cara, es una nueva alternativa. Lo que yo sí veo que es difícil de aceptar a los cajamarquinos es que se te venda un nuevo producto con las mismas caras viejas. Exactamente, y a eso iba a ir. Ahí la empresa debió hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Claro, yo entiendo que desde Denver han designado ingenieros y cosas que se dedican solamente a Conga. ¿Okay? Lo que pasa es que lo que hemos visto en opinión pública son the usual suspects. Entonces yo creo que debieron dejar a las nuevas caras a que expongan el proyecto y lo que quieren hacer. Ahora, pero además hace falta un plan de la minera en su relación con la comunidad, más allá de lo técnico del estudio, o sea, de cómo compartir las ganancias. Sí. Bueno, ellos venden su plan de responsabilidad social, pero aparentemente no son suficientes, ¿no? Mira, digo, ellos también están ganando un huevo de plata, así como los mineros informales, o sea, deben estar ganando más plata de la que habían esperado. Por supuesto, porque crees que Yanacocha va a tener 20 años más de vida. Claro. Y además, debajo del oro y Yanacocha hay cobre. Todo el mundo habla de Conga como un proyecto aurífero. El oro está en la superficie, lo que hay abajo son 30 años de explotación de cobre. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con el Yanacocha original. Entonces, Yanacocha va a seguir conviviendo con los cajamarquinos 30 o 40 años más. Entonces, tienes que rehacer tus relaciones con la comunidad. Y yo creo que sí se pueden hacer, porque en la última década, Yanacocha solo ha dejado para Cajamarca 1.100 millones de dólares. Entonces, el problema, como siempre, es quiénes son las autoridades que van a utilizar ese dinero. Claro. ¿Están capacitadas o no están capacitadas? Si no están capacitadas y no lo pueden gastar, oye, que la empresa a través de su fundación ayude. Exacto. Es que el Yanacocha trabajaba bajo la filosofía
De que, bueno, si el Estado no lo hace, ya pues mala suerte, ¿no? No, además yo ya pagué mis impuestos, Ya pagué mis impuestos, que arréglate. es una lógica empresarial bastante extendida en el Perú. Que está Sí. cambiando. Pero están cambiando las patadas, pues ese es el problema. Exactamente, claro. Entonces es algo que debería ser, digamos, Ahora, más en las empresas peruanas, ¿no? Las transnacionales parece que lo entendiesen mejor que las empresas locales. así es, porque las empresas peruanas tienen todas las traumas y taras de la sociedad peruana. Entonces había un estilo como se gerenciaba en el Perú, un estilo no de relacionamiento con comunidades, sino abiertamente de clientelismo y padrinazgos. Entonces ese estilo creo que nuestra generación entiende que es distinto. Yo albergo la esperanza que nuestra generación, que ya está llegando a los puestos de poder en los grupos económicos, llámese Grupo Romero, Grupo Hochschild, cuanto grupo, los Mario y Pedro Brescia superan entre los dos, tienen más de 150 años, entonces entendamos que va a entrar una nueva generación con otra filosofía. Y creo que eso es parte de ese Perú que se va encontrando. Se acabó el tiempo, así que una respuesta rapidísima. ¿Qué cosa crees que va a pasar en el caso de Oberran? Dao Herrán, lo que ha mostrado sus cartas en la última negociación, para los que no me creen, página 26 de lo que mandaron este gringo más. Ese gringo creció pues en los arrabales de Brooklyn, pues, ¿ya? O sea, es del Yauca, de los barracones. Entonces, este gringo se sabe la de Kiko y Caco, y abiertamente en la página 26 de la nueva negociación te está diciendo que el Perú asuma los juicios que tienen en Missouri, porque supuestamente eso decía el contrato original. Lo que no te dice el gringo es... ¿Qué es el juicio de Missouri? El juicio de Missouri es una iniciativa que le han puesto ciertos pobladores de Lodoya, representados por bufetes de abogados norteamericanos, en un juicio, una demanda en Missouri por $800 millones. Pero el contrato decía, el Estado peruano asumiría los problemas con terceros una vez que la empresa haya cumplido con su PAMA. Ya, que no es el caso. ¿Ha cumplido? No. No, entonces ¿por qué el Estado tiene que asumir los 800 millones? Claro. Así de simple. Y esa es la condición que han puesto ellos. Ya abiertamente han puesto eso como Ese gringo condición. de hacerle un No, evento a la conchudez. claro, o sea, debe ser el héroe pues, del próximo campeonato de Mendocita, pues, ¿no? O sea, la Copa Ira Renner por los zapazos. Ahora, pues. parece que el gobierno se ha puesto ya firme en el tema. No, es que, mira, ya se pasa. Pues. O sea, el Estado peruano, ¿por qué va a sustraer al gringo en un juicio de 800 millones en Missouri? O sea, 2 veces lo que costaría el total del PAMA concluido. En el marco legal peruano está contemplada la posibilidad de expropiación. Y no digo porque quiero que el Estado sea dueño, No. no, que lo venda después. No, lo que Pero lo que pasa es cómo te sacas de encima la empresa. simplemente, como está en un proceso de Que los Indecopi, acreedores asumen la conducción. simplemente liquidas la empresa. Pero si los acreedores no aceptan ese plan de reestructuración, Dorran se va. Y es que se tiene que ir, Claro, pues. hacen una quiebra. Y cada y uno, cada uno se llevará una parte o Claro. pieza, o venderán los activos, y la de la venta de los activos se lo reparte proporcionalmente. Claro. No, pero creo que hay un proceso en el cual incluso pueden todos acordar la venta a otro operador. Por supuesto. A otro operador. Además, Pero lo ideal es que se vayan, en realidad. o sea, el que el gringo se vaya porque ha demostrado que juega sucio, pues. Claro, ya. Se acabó el programa. Muchas gracias por seguirnos. Los espero el próximo lunes. Nos vemos. Buen fin de Semana Santa. Este y todos los jueves, conéctate a lamula.p para